Los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro llegan con un nuevo botón llamado control de cámara, y en este video te estaré contando todos los trucos y tips de cómo funciona este botón para que le saques el máximo. Así que comencemos. Comencemos hablando del control de cámara o el botón de cámara, porque realmente es un botón y lo estarás encontrando aquí en la parte inferior del teléfono. Y este botón o este control lo puedes utilizar para obviamente dejarlo apretado para poder abrir la cámara. Durante este video estaremos utilizando a Doraemon como nuestro mascota para poder tomarle muchas fotos. Así que el botón de cámara lo puedes utilizar para abrir la cámara, pero obviamente eso no es lo único que puedes hacer. Además de poder abrir la cámara también, pues obviamente vas a poder apretarlo para poder tomar una foto, obviamente sin ningún problema, pero también puedes dejarlo apretado bastante fuerte, quizás por unos segundos, para poder comenzar a grabar videos. Obviamente, como el botón se llama control de cámara, pues puedes utilizarlo para controlar muchos aspectos de la cámara, así que cuando haces un doble toque suavecito vas a poder pues tener acceso a diferentes áreas de la cámara, como sería la parte del acercamiento, poder ir a la parte de profundidad para cuando vas a tomar una foto en modo de retrato. También vas a poder cambiar la exposición. Si vamos un poquito hacia atrás, vamos a ir a la parte de cambiar las cámaras, así que vas a poder cambiar las cámaras utilizando este control. La parte de los estilos fotográficos y también finalmente la parte del tono, para que tengas prácticamente un control absoluto utilizando este botón. Una vez llegues al área que quieres controlar, moviéndote aquí de lado a lado, puedes tocar levemente el botón para entonces aquí deslizarte en este botón para activar el modo de acercamiento, en este caso que estamos controlando. Pero una vez más puedes llevar esto a cada control. Vamos a decir que por ejemplo quiero controlar la parte de los estilos, aprieto levemente aquí y me puedo mover de lado a lado para cambiar entre los diferentes estilos fotográficos que incluye tu iPhone. También puedes utilizar este control de cámara para ir a la parte de los tonos, y esto le permitiría a tu iPhone pues seleccionar los diferentes tonos para que se vea un poquito más oscuro o un poquito más claro. Esto controla más o menos los colores negros y blancos, así que te puedes mover para que se vea un poquito más clara o un poquito más oscuro. Es un poquito diferente a la exposición, ya que la exposición lo que está controlando es la luz que está entrando, así que utilizando este control de cámara también vas a poder tener más opciones a la hora de tomar tus imágenes. También vas a poder controlar la parte de profundidad. Aquí tengo en el modo de selfie para poder controlar cuánto quiero que se vea borroso el fondo, así que toco aquí levemente y puedo colocarle un poquito más borroso el fondo para que sea este modo de retrato bastante borroso la parte trasera, o puedo ir un poco hacia atrás para que se vea menos borroso. Y por último, como te mencioné, también puedes ir a la parte de exposición para que puedas decidir si quieres que se vea un poquito más oscura la foto, un poquito más clara. Como mencioné, esto es un poco diferente a la parte de los tonos, ya que aquí estás controlando cuánta luz quieres que entre al sensor de la cámara para que una vez más tengas más control utilizando este botón. Ya te enseñé cómo puedes utilizar este control de cámara, pero vamos a la parte de configuración para controlar algunas cosas bien importantes. Vamos aquí a la parte de cámara, obviamente, y en la parte superior aquí tenemos la parte de control de la cámara, y aquí tenemos varias opciones. Y lo que yo te recomendaría quizás es que si por alguna razón estás apretando sin querer el botón a la hora de agarrar el teléfono, pues puedes aquí colocar que sea 2 toques al botón de cámara para poder abrirlo. Así que si lo toco una vez, como puedes ver, no está haciendo nada, pero si lo toco 2 veces, ahí sí estará yendo directamente a la cámara. Otro cambio que puedes hacer si quieres es que de forma predeterminada Apple esconde los controles de la cámara cuando estás aquí trabajando con el control de cámara. Como puedes ver, oculta todos los elementos para que te puedas enfocar directamente aquí en el control de cámara. Así Pero si por ejemplo quieres ver los otros elementos de la interfaz, pues puedes aquí apagar esta función. Y ahora cuando vayamos directamente a la cámara, vamos ahora a abrir esta interfaz. Y como puedes ver, como quieras estar viendo todos los otros elementos de la cámara para que puedas controlarlos sin ningún problema. Y por último, este botón de cámara también puede abrir otras aplicaciones que no tienen que ser la que Apple provee. Aquí tenemos el acceso a Instagram. Obviamente, como todavía estamos muy temprano en iOS 18, no hay muchas aplicaciones que ya tengan soporte para el control de cámara, pero si aquí selecciono Instagram y ahora salgo de aquí y dejo apretado el control de cámara, estaré yendo directamente aquí a la cámara de Instagram para comenzar a capturar fotos, por ejemplo videos, para poder subir a los reels, a mis historias o lo que yo quiera. Sin embargo, esto no es lo único que puedes hacer en cuestión de configuración para este control de cámara, ya que cuando vamos a configuración y bajamos un poco la parte de accesibilidad, ahora tenemos más opciones aquí en la parte de accesibilidad de este control de cámara, y aquí puedes simplemente apagarlo. Digamos que por ejemplo te está molestando mucho o no quieres utilizarlo, pues incluso puedes hasta apagarlo. Y aquí en la parte de presión ligera puedes incluso hasta apagar esa función para que nunca
función y nunca la veas, vamos aquí a apagar esta función. Y cuando voy aquí al control de la cámara, pues como puedes ver, no me estará yendo a esta parte del control de la cámara porque no lo estará detectando. Tengo que ir directamente a la aplicación de la cámara. Vamos aquí a la parte de la cámara y ahora, como puedes ver, simplemente ya funcionará como un botón para tomar fotos. No estaremos viendo las funciones extra que te mencioné anteriormente, así que puedes tener un poco más de control de cómo funciona este botón. Ahora bien, si por alguna razón estás activando el control de cámara simplemente agarrando el teléfono, pues puedes quizás activar la parte de que sea un poquito más firme, tener que apretarlo para poder abrir este botón de cámara. Puedes probar las otras opciones más ligeras, pero eso sería todo lo opuesto. Vamos aquí a probarlo y ahora se supone que tenga que apretar un poquito más fuerte para poder activar este control de cámara. Y lo mismo lo puedes hacer para controlar la parte del doble toque, así que si por ejemplo se te hace un poquito difícil hacer el doble toque, pues aquí tienes dos alternativas más, que sea un poquito más lento o aún más lento el proceso de tocar doble toque para poder tener acceso a las diferentes funciones. Vamos aquí a abrir el control de cámara para probar ahora y aquí simplemente puedo hacerlo aquí dos toques y puedes seguir probando con estas dos opciones para que puedas encontrar la que funcione perfectamente para ti. Luego de contarte todas estas funciones, hablemos ahora del presente y un poco también del futuro, y es que como te mencioné anteriormente, puedes utilizar el control de la cámara para abrir aplicaciones, pero ya hay aplicaciones que tienen soporte para el control de cámara para que puedas utilizarlo en otras aplicaciones que no sea la de Apple para poder controlar diferentes opciones. Aquí tengo el caso de la aplicación Obscura, que es una aplicación para tomar fotos un poco más profesionalmente y que también te permite aplicar diferentes filtros. Vamos aquí a abrir esta aplicación y como puedes ver es una aplicación de cámara normal, pero no es la de Apple. Pero si aprieto aquí levemente el control de cámara, estaré yendo aquí a la parte de los diferentes filtros. Vamos a buscar a nuestro amigo aquí Doraemon y puedo aquí aplicar diferentes filtros tocando aquí dos veces. Puedo moverme aquí entre los diferentes filtros que ofrece esta aplicación, y si toco dos veces voy a poder moverme entre las diferentes configuraciones, como también aquí la parte del formato, así que puedo cambiar entre modo profesional, modo JPEG o modo HIC, que es el formato de Apple. Así que puedo utilizar este control de cámara para tener más control, obviamente, de lo que permite hacer esta cámara, aunque no estoy utilizando la aplicación que Apple provee. Ahora bien, este control de cámara en otras aplicaciones está totalmente comenzando con iOS 18. Ya Apple nos prometió que aplicaciones como Snapchat, por ejemplo, vas a poder utilizar este control de cámara para decidir si quieres compartir esa foto o video con amigos específicamente directamente de este control de cámara. Y seguramente durante los próximos meses, semanas, etcétera, estaremos viendo más aplicaciones que tienen soporte para este control de cámara. No me sorprendería que Instagram también tenga una función similar a la que Snapchat nos mostró en el evento de Apple, así que ya veremos qué estará pasando y yo seguiré bien pendiente para traerte noticias y todo lo demás de qué estará pasando con este control de cámara. Y con ese último detalle te he contado todo sobre cómo es que funciona y cómo estará funcionando en el futuro este control de cámara. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!